Muy bien, ya hemos comenzado. Nuestro hermano la última vez comenzó este capítulo 13 de Juan de una manera muy elocuente, muy poderosa. Y le damos gracias al Señor por ello. Como él dijera y como sabemos, todos estos próximos 5 capítulos que vamos a ver, de aquí del capítulo 13 hasta el 17, todo acontece en el jueves, la noche del jueves, la tarde, un poquito de la madrugada. Le doy esos detalles porque esto es real. Esto ocurrió una noche antes de que nuestro Señor sea crucificado. Se encuentran allá en el aposento alto donde están celebrando esa última Pascua. Si recordamos, para aquellos que no han estado, llegó o regresó un lunes más o menos, regresó a Jerusalén. Cuando él llegó habían cientos de miles de personas, todos lo recibieron con entusiasmo, no era de menos. El Señor había realizado grandes milagros que ninguno de ellos había experimentado, ninguno. Porque habían pasado 400 años en Israel donde se le conoce como el silencio de Dios. No había nada por ahí. Cuando llegó el Señor, entonces llegó impactando a las personas. Ellos estaban sorprendidos también con la autoridad con la cual el Señor hablaba. Eso fue un lunes. Como para el martes, el Señor regresa al templo. Ellos esperando una reacción positiva del Señor. El Señor viene y los saca a todos del templo. ¿Por qué? El Señor da un detalle, no lo tome, no lo subestime. Lo que el Señor dijo, les dijo que habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. Ouch. Eso es duro, eso es triste. Luego el miércoles, el jueves todavía, regresa al templo. El Señor sigue enseñando. Nadie se atreve a detenerlo. Nadie, ya no podían controlarlo. ¿Por qué? Por un detalle muy poderoso que da la palabra, y es que dice que su hora todavía no había llegado. Nadie toca o tocaba a nuestro Señor si no fuera en su plan. Y ese plan todavía no se había realizado. ¿Por qué el Señor sigue predicando aún con toda esa tensión? Porque Él ya dio, Juan ya nos dio el detalle que las palabras del Señor no son palabrerías, sino que son espíritu y son vida. Son palabras de vida. ¿Por qué lo hace entonces? Porque estas personas estaban necesitadas y necesitaban escuchar estas palabras. Yo no sé cuántos aquí necesitan escuchar ese tipo de palabras, pero esas son las que transforman nuestros corazones. El Señor entonces no lo hace porque es un fanfarrón, no, nada de eso. Él lo hace por misericordia a ellos. Aguanta todo aquello por misericordia a los necesitados. Vamos entonces a seguir, ¿verdad?, estudiando este hermoso capítulo 13 de Juan. Ya hemos visto los primeros 11 versículos, pero conociendo, ¿verdad?, cómo me gustan también los detalles, yo quiero regresar al versículo 1. Quiero hacer énfasis ahí porque en ese versículo vamos a encontrar algo que lo vamos a ver en los próximos 5. Es como un tipo de base que lo vamos a estar viendo. ¿Qué es eso? ¿De qué estoy hablando? Es de el inmenso amor que el Señor tiene por los suyos, por sus hijos. ¿Por qué no? Por nosotros. Yo no sé si usted tiene esa libertad para decirle al Señor por mí, ese amor por mí. Ahora quiero decir esto de que el propósito de que ojalá que logremos comprender todo lo que va a ocurrir en estos 5 capítulos, entender lo que dice este versículo 1, es para que con esa comprensión nosotros lleguemos a amar más al Señor. Hago énfasis en eso, para que lleguemos a amarle más. Así que vea ese versículo 1 ahí en Juan 13. Profundo, hermoso. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin.
¿Ve por qué le digo de que esto es para que nosotros le amemos más? Esto es grandioso. Porque lo que vemos aquí es de que somos nosotros los que necesitamos amar más al Señor, porque Él ya nos amó hasta el máximo. Él ya dio todo por nosotros. Pero que si es estudiante de la palabra, es interesante de que cuando usted ve Mateo, Marco, Lucas, todas estas escenas, si lo llamamos de esta manera, lo que vamos a ver en estos próximos 5 capítulos, en los otros evangelios van a un ritmo consistente, uno tras otro. Pero aquí, el Espíritu Santo hace una pausa, se detiene en esta parte y es para darnos a conocer lo que sucede entre el Señor Jesús y sus discípulos esa noche antes de ser crucificado. Y son cosas muy necesarias, eran muy necesarias, no solamente para ellos, sino también para todo cristiano. Esto entonces es oro para nosotros. Ojalá que así veamos siempre la palabra del Señor. Y esa es una narrativa muy poderosa, que comienza precisamente con esa afirmación que vimos en ese versículo 1. Que según muchos dice que en cierto sentido viene a ser el punto más elevado en cuanto al creyente concierne. El punto más elevado de lo que envuelve al cristiano, porque presenta una verdad trascendental o importante que va más allá de nuestro entendimiento. Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo aquí. Ahora, para que vayamos entendiendo esto, algo que de recordar, ¿verdad? Para entender también lo que el Señor está haciendo aquí. Algo que nosotros debemos de recordar es que para el judaísmo, el corazón podríamos decir, el corazón de la adoración de ellos estaba en el templo, el cual había sido construida de acuerdo al diseño tal como Dios lo había diseñado. Y había sido diseñado en una manera para revelar profundas verdades. Toda parte del templo era una enseñanza para ellos. Era algo que el Señor les quería mostrar. En el templo lo hemos visto así de manera súper rápida. En el templo habían atrios, era donde toda la gente podía llegar. Después de los atrios estaba el lugar santo. Ese era el lugar donde los sacerdotes podían hablar con el Señor, donde se comunicaban con Él a través de las ofrendas, a través de los sacrificios. Después de ahí se encontraba el lugar santísimo. Ya hemos oído de eso, ¿verdad? Eso era donde una vez por año solo el sumo sacerdote podía llegar hasta ese lugar y era por breve tiempo. Eso era lo que envolvía toda la adoración del judaísmo. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos entonces a la historia en este punto del pueblo de Israel, aquí donde nos encontramos, en el capítulo 13, cuando llegamos a este tiempo, el Señor dice de que ya ese templo ya no era de Dios. Mira qué tremendo. Por eso le dije al principio, no es de subestimar las palabras que el Señor utilizó cuando los sacó a ellos. ¿Por qué? Porque ahora ellos lo habían convertido en una guarida de ladrones. Palabras del Señor. Así llegó a ese lugar. Peor aún, dijo alguien, el templo ahora había sido tomado por el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque ahora está siendo dominado por falsos sacerdotes apóstatas, dice la palabra. Y estaba siendo dominada por líderes corruptos que el mismo Señor dijo que el padre de ellos era ¿quién? Mire qué palabras. El mismo diablo. Eso no es sorprendente. Porque si usted se va a Apocalipsis, allá dice que se le enviaron cartas de advertencia
para el ángel que estaba en la iglesia de Pérgamo allá en Apocalipsis. Y dice que la advertencia era de que él estaba sentado sobre el trono de Satanás. Ese era el que dominaba esa iglesia. Y así entonces el templo que debería de ser santo, el templo de Dios, ahora era un lugar impío. El Señor, cuando vino atacando, entonces atacó la corrupción que estaba ocurriendo, porque aun cuando el sacerdocio en el templo estaba activo, ya había sido rechazado por Dios. Qué triste, qué difícil. Ahora, tomando eso en cuenta, ¿verdad? Todo esto, lo que estaba ocurriendo en ese tiempo con el templo. Alguien dijo entonces que cuando entramos a este capítulo 13, dice que entonces estamos entrando al verdadero lugar santo, donde los verdaderos sacerdotes se comunican con el Altísimo. No es cualquier cosa entonces lo que está ocurriendo, lo que se está llevando a cabo en ese aposento alto. Porque Hebreos 4 nos habla de esto. Dice que Jesucristo, nuestro Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Escuche cómo lo pone el versículo 16 allá en Hebreos 4. Por tanto, acerquémonos, dice el escritor, con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vea eso, mis hermanos, qué maravilloso. Los discípulos han llegado a un momento donde pueden tener una comunión profunda, espiritual y gloriosa con el Señor, porque ellos vienen a ser parte de ese sacerdocio real que habla la Escritura. Ellos. Y mire, y para ellos, ojalá y cuando yo diga ellos, que usted también piense en usted. Para ellos había sido reservado este lugar, para ese sacerdocio. Pero se les ha dado, se les ha concedido, porque Cristo les ha dado acceso a ese lugar santo. No es cualquier cosa lo que hizo nuestro Señor con nosotros. No solamente a ellos, sino para todos aquellos que crean. Me gustan las palabras impactantes de cómo describe esto el apóstol Pedro allá en su primera carta, en el segundo capítulo. Muy conocido el versículo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Son palabras para los creyentes. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una misión divina, una misión poderosa. Mire qué terrible. Por otro lado, con todo esto, ahí ya no estaban aquellos sacerdotes apóstatas. Ellos eran los que tenían que estar aquí, pero se habían contaminado. El Señor ahora los había excluido de un momento tan sagrado. Y excluido también de todas estas promesas que vamos a ver en estos próximos capítulos. Eran para ellos. Es para aquellos que creen en el Señor. Y esta comunicación de promesas no se podía dar en el templo. ¿Por qué? Porque ya estaba contaminado. Pero no importaba que el Señor y los discípulos no estuviesen en el templo. El templo sin su presencia no era nada. Era su presencia la que hacía o hace cualquier lugar santo. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones los que nos hace santos, los que nos hace apartados para Él. Alrededor entonces de donde el Señor llega, todo el lugar se vuelve lugar santo. Y eso era lo que estaba ocurriendo en este lugar. El lugar entonces ahora era el lugar santo y los discípulos eran entonces ese sacerdocio que Dios había adquirido para Él. Somos de Él. Le pertenecemos a Él.
Ya nosotros no somos dueños de nuestras vidas, de nuestros pasos. Por eso es que estamos llamados a cuidarnos para Él. Y es maravilloso, mire, que el apóstol Juan haya registrado este evento tan excelso. ¿Por qué? Porque podemos decir que en el templo esto era lo que ocurría, por así decirlo, lo que está ocurriendo en este momento. Cuando los sacerdotes llegaban al lugar santo donde podían hablar con el Santísimo. Y los únicos que podían estar ahí eran ellos, los sacerdotes. Porque después de esto vamos a ver que ese sacerdote vendrá al Padre y empezará a interceder a Él para que todas estas promesas se cumplan en aquellos que son suyos. Eso es lo que estamos viendo. Por eso es tan maravillosa esta escritura. Pero entonces nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué fue lo que motivó al Señor a darles todas estas promesas y a llegar hasta este punto? Porque para este capítulo 13, o para lo que ya conocemos de los discípulos o de los apóstoles, ¿verdad que ya los hemos conocido un poco? Ya sabemos cómo ellos reaccionan. Ya sabemos cómo van a reaccionar porque conocemos su historial. Ya sabemos. Ya sabemos lo que harán, y el Señor también sabe lo que harán cuando llegue el problema, cuando se presente el problema. El Señor ya sabe que ellos son egoístas. El Señor ya sabe que son hombres de poca fe. El Señor ya sabe que son temerosos. El Señor conoce que se han estado peleando por ocupar el primer lugar en el reino de Dios. No que yo, no, tú no tienes esa postura de líder como yo. Eso era lo que peleaban. El Señor conoce que son egocéntricos. Y aun cuando el Señor les expresó unos momentos que Él estaba experimentando en una tremenda angustia que estaba sintiendo su espíritu, ellos no dejaron de discutir por el primer lugar. El Señor sabía que eran insensibles, fríos. Alguien dijo: este era un buen momento para que el Señor Jesús le pidiera al Padre y le dijera: ¿sabes qué? Dame otra congregación, dame otro grupo. Pero el Señor no lo hace. Al contrario, viene y hace un tremendo despliegue de estas profundas promesas. Se las quiere mostrar, las quiere compartir con ellos. Ve el versículo que leímos. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre. Jesús entonces sabe la hora de su muerte. Él sabe lo que le espera. Cosa que ocurrirá solo unas horas después de esta plática que está teniendo. Unos cuantos momentos. Pero en esos últimos momentos el Señor, en vez de lamentarse y enfocarse en Él, no vemos nada de eso en el Señor. Ve el versículo, Él dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mira esas categorías de amor. Esa es su motivación. Eso es lo que impulsa al Señor. Fue su amor. Un amor que no surgió en el momento. No, este es un amor que existía desde antes. Porque ahí lo dice, mire, las dos fases de ese amor: habiéndolos amado. Es decir, que el Señor los amó antes que ellos lo conocieran. Posiblemente usted tiene poco tiempo de conocer al Señor, posiblemente. Pero el Señor ya nos conoce, dice la palabra, o ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo.
Y este término amor es lo que se va a llevar en todos estos versículos, porque así como comienza, mire ese versículo 1 que estamos viendo, así terminará también el último versículo del capítulo 7. Creo que es el versículo 26. Oiga como dice, yo, hablando él con el Padre, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Acuérdese que describí un poco el grupo que nosotros conocemos. Y aún con todo eso, mire esas tremendas promesas. Todo entonces en el Señor gira en torno del amor. Gira en torno de ese sentimiento profundo, no sentimentalista, sino un amor con hechos. Por lo que el Señor hace por aquellos que siempre ha amado. Ellos, mis hermanos. ¿Por qué no? Nosotros hemos sido entonces el producto de su amor divino. Y solo a los suyos es a los que el Señor les ha prometido toda gracia, toda misericordia, toda salvación y todo tipo de bendiciones espirituales. Es un paquete grande para nosotros. No porque lo merecíamos, ¿verdad que no? Por su pura misericordia. ¿Sabe que en estos, dijo un comentarista, que en estos capítulos, esto de la referencia del Señor o de Dios por los suyos, no se ve en ninguna otra parte como aquí en estos versículos? Si es verdad, la Biblia habla del amor de Dios. La Biblia habla del amor de Dios, del amor que Él tiene en general. Habla del amor del amor hacia los demás. Pero aquí es el punto más elevado, donde el Señor se toma este tiempo y para dar esta poderosa revelación a los suyos por parte del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabía que lo necesitaban, porque era una tarea la que les esperaba, una tarea intensa. Eso era lo que hablábamos ahora en la clase con los hermanos. El Señor no solamente nos llama y nos dice, ok, ahora eres salvo, sálvate como pueda. No, aún en medio de la salvación, el Señor sigue sosteniendo la misma. Él es nuestro ayudador. Por Él es que nosotros podemos perseverar. Es fundamental, mire, de que lo que dice el apóstol Juan, que esto está ocurriendo antes de la Pascua. Porque todo en la vida del Señor Jesús apuntaba a esta Pascua final. Lo que iba a ocurrir en ese momento. Que por cierto dijimos que es la última Pascua legítima que Dios iba a recibir. O la última que la iba a ver como verdadera. ¿Por qué lo sabemos? Los demás evangelios también nos dan esa información. Oiga cómo lo pone Lucas capítulo 22, comenzando más o menos por el versículo 28. Ese mismo día, nada más que es otro evangelio que lo está describiendo. Dice que Jesús, comenzando ahí por el versículo 8, Jesús envió a Pedro y a Juan para ir a hacer los preparativos de esa Pascua. Ellos dice que le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Oiga qué bonito la omnisciencia de nuestro Señor. Comenzando en el versículo 10. Dice, vayan a la ciudad y al entrar en ella os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Posiblemente era un discípulo del Señor. Versículo 12. Entonces dice el Señor, Él os mostrará un gran aposento, un gran salón, alto, ya dispuesto, preparada ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. No había GPS. No, estas son instrucciones divinas.
esto y esto y esto va a ocurrir. Y así ocurrió. Una vez más, mis hermanos, las palabras del Señor no se pueden subestimar. Cuando Él habla, habla con razón y con veracidad. Amén. Ya cuando llegaron ahí, el versículo 15, el Señor les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esa era la última Pascua. Iba a ser la última porque era la última que Dios iba a recibir. Lo podríamos poner de esta manera: era el último culto que el Señor iba a recibir de ellos. Claro, los judíos iban a seguir celebrando sus Pascuas, pero ya no valía delante del Señor. De por sí, unos años después, pocos años, el Señor vendría y también destruiría el templo. ¿Se acuerda el centro de adoración de ellos? Para que solo quedaran recuerdos. Qué triste cuando una persona que no ha conocido bien a Dios, al final, después de rechazar al Señor, todo lo que le quedan son recuerdos. Porque nunca hubo algo genuino en su corazón. Pero algo, mire, que todos los evangelios señalan o apuntan, es que el Señor murió en esta Pascua. Como el año 30 después de Cristo, dicen los historiadores. Y tienen confianza en esa fecha. Fue algo preciso. Ya sabemos, ¿verdad?, que en esas Pascuas a los animales no les iba muy bien. Era una masacre que se hacía, dijo un escritor, en estos 2 días. Josefo, el historiador, dice que se mataban entre 200 a 250 mil animales en esos 2 días. Algunos dicen que son un poquito muchos, pero bueno. Pero Dios ordenó que en cada año se hiciera esto para recordar lo que ocurrió allá en Egipto, donde se mostraba a Dios como libertador. Y Él quería que ellos recordaran que Dios los liberó por medio de un cordero que no debía nada. No era su culpa. Pero esa Pascua no solamente apuntaba a un hecho que había quedado en el pasado, sino que apuntaba a un hecho futuro que los hijos de Dios esperaban con todo su corazón. Y era cuando entonces llegaría aquel cordero que venía a liberarlos, no solamente de una entidad política o nacional, no. Y no solamente, mire, era un libertador que venía a liberarlos de la muerte, así como lo hizo en Egipto, sino que también los venía a liberar de lo que producía la muerte, el pecado. Esa es la herida de muerte que todos tenemos y nadie la puede curar sino nuestro Señor Jesús. Así que los corderos de Pascua, ese era el símbolo principal entre el pueblo judío. Indicaba liberación, pero eran imágenes que apuntaban a aquel cordero que quitaría el pecado del mundo, como lo dijo el último de los profetas, Juan el Bautista. El último de los profetas, lo digo con énfasis. Y ese cordero, mis hermanos, mis amigos, ese cordero era necesario para la persona ser justificado o ser salvo. Porque la sangre de todo aquel montón de corderos y de toros nunca podía justificar al ser humano, nunca lo podían salvar. No hay nada que el ser humano haga para poder ser salvo por su propia cuenta. Absolutamente nada. Le doy mi pobre lista. La gente podrá hacer 1000 viajes a la Meca para salvarse,
¿Se podrá sumergir 1000 veces en el contaminado río Ganges? ¿Podrá prender 1000 velas para estar bien con Dios? ¿O ser 1000 veces menos malo que cualquier persona? 1000 veces menos malo. ¿Podrá hacer 1000 meditaciones? ¿Podrá hacer 1000 declaraciones positivas con su boca? Y nada de eso lo va a salvar. Porque nada de eso puede salvar al ser humano. Nuestra única esperanza que nos puede salvar es si venimos o aceptamos aquel Cordero perfecto que murió para quitar los pecados del mundo y los pecados de nuestro corazón. Ese es el único. Lo demás es vacío, no es nada. Miren lo maravilloso, de esta Pascua, porque era especial. El Señor ya se había dado a conocer en todas esas personas. Ahora ellos tenían una motivación más este año por venir a esta Pascua, o por lo menos en los últimos 3 años. Las Pascuas ya no fueron las mismas. Con eso entonces iban a llegar peregrinos de todas partes, de toda esa región, de todos esos países circunvecinos, y cuando ellos regresaran, ahora iban a traer buenas noticias, iban a hablar de aquel Cordero que murió, iban a poder propagar el Evangelio, porque todo tenía que ocurrir en esta Pascua judía. Jesús era el cumplimiento de esa Pascua. Era algo grande lo que estaba ocurriendo, y el Señor sabía. Esta es la famosa hora, ¿verdad? Que hemos traído aquí en Juan. Mi hora no ha llegado. Esta es la famosa hora que ahora llega. Y el Señor sabe que para esa hora Él había venido. Nunca fue sorpresa. Él siempre lo supo. Mire cómo va a decir allá en Juan 18:4. Dice que Él sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Un escritor dice que nosotros como seres humanos estamos obsesionados con el futuro. Queremos saber qué va a pasar. Como si no fuera suficiente las cargas que ya tenemos día con día. Y seguro, mire que el Señor en su mente vivió miles de veces lo que Él sabía con exactitud, y a la hora que le iba a pasar, toda esa angustia en su mente una y otra vez. Sabía lo que le iba a suceder. Él sabía el dolor que iba a experimentar. No es de extrañarse, ¿verdad?, de que su cuerpo haya reaccionado de una manera tan rara cuando dice que de sus poros salieron gotas mezcladas con sangre. No es de extrañarse que su espíritu se había conmovido por lo que le esperaba. Pero es tan maravilloso. Dijimos, ¿verdad?, que en medio de todo eso, el Señor dice: más que se haga, Padre, tu voluntad y no la mía. Porque Él se había sometido para ese momento. Qué hermoso. Mira otro detalle importante que ocurre en ese versículo 1. Él dice que su hora había llegado para pasarse de este mundo. ¿A quién? Al Padre. Eso también el Señor sabía. O sea que no todo era también sufrimiento. Ay, cómo sufro yo por el Evangelio. No era sufrimiento. Mire lo que dice. Él lo sabía porque lo va a decir allá en Juan, en su oración, en el capítulo 17, el versículo 5. Ahora pues, dice el Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él no se hizo Dios. Él siempre fue Dios. Siempre. Él entonces, mire, podemos decir que Él sabía de su muerte, pero sabía también de su resurrección, sabía de su exaltación y también sabía de esa ascensión que iba a experimentar después de todo esto. Que a propósito, ese es el plan también para cada uno de nosotros. El Hijo de Dios, el creyente,
va a morir, va a resucitar, va a ascender y también va a ser exaltado. Yay. Muy contrario al que no es hijo de Dios. El orden para él: va a morir, va a resucitar, va a descender, pero también se va a condenar. Una gráfica bien sencilla de escoger, ¿verdad? No lo entendieron. Podemos entonces decir que el Señor vino del trono del Padre y también va a regresar al trono del Padre. ¿Qué es lo que hace la diferencia en este viaje? O sea, ¿cuál es el asunto de todo esto? Que la palabra nos da el hermoso detalle de que Él vino a reunir, a buscar a aquellos que Él había amado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía exactamente quiénes eran, porque era un amor que estaba fijado, un amor que no cambia, un amor seguro, un amor eterno y salvador. Podemos decir, si entramos en controversia, podemos decir, de acuerdo a las Escrituras, que el Señor no amó a nadie más, ni murió por nadie más, sino por aquellos que Él conocía desde antes de la fundación del mundo. Me he encontrado a personas que dicen: esto yo no lo entiendo, esto no me gusta, y cómo me entran ganas a veces de decirle: es que esto no es para ti, esto es para los hijos de Dios. Son ellos lo que esto los conmueve. Son ellos los que están dispuestos a negarse a sí mismos. Los demás, no les hace nada. Mira, algo que vemos con esto es que el amor del Señor es inquebrantable. Oiga ese detalle ahí. Los amó a los suyos hasta el fin. Hasta el fin. En el griego el teólogo nos dijo, ¿verdad?, que significa un amor completo. Esto es amar al máximo. Esto es tener la capacidad de amar hasta la eternidad. Así es como nos amó el Señor, o como alguien dice, amó hasta donde pudo amar. Por eso el escritor de Efesios dice: ¿qué más no nos puede dar el Señor si ya nos dio a su Hijo amado? Qué lindo. También cuando dice que habiendo amado a los suyos, implica algo que está claro, algo que no se discute. O sea, no hay razón para dudar del amor de Dios, es lo que está diciendo el escritor. Podemos contar con ese amor en los peores momentos de nuestra vida. Podemos contar con ese amor en los momentos más necesitados de nuestra vida. O podemos contar con ese amor en los momentos más urgentes o llenos de soledad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor pasó por cada una de esas cosas y Él nos entiende. Seguro el pastor no los entiende, pero nuestro pastor sí lo entiende. Nuestro Señor. Ahora, este es un amor fijo, porque el Señor lo ha probado con salvación y con todas estas promesas o bendiciones que el Señor ha estado dando. No son palabras, ¿verdad? Es un amor con hechos. Concluyo mencionando que algunos detalles que el Señor expresa en estos capítulos son cosas que nosotros no lo merecíamos. No lo merecíamos. Por eso lo hemos dicho en otras ocasiones.
¿Por qué el Señor lo escogió a usted? ¿O a usted? ¿O a usted? Por su misericordia. Nunca ha sido porque somos mejores que los demás. No, el apóstol Pablo no eran solo palabras para oírse bien. Él dijo, de todos los pecadores aquí, yo soy el número 1. Y Pablo, mis hermanos, Pablito, era malo. Era malo. Al igual que usted. Al igual que usted. Al igual que nosotros. Éramos malitos. O malotes, ¿verdad? Ahora, unos cortos puntos. Detalles de este amor es que el amor de Dios es soberano porque nace exclusivamente en su corazón, nace exclusivamente por la voluntad de Dios. Juan lo pone de esta manera, tan sencilla pero poderosa. Le amamos porque Él ¿qué? Nos amó primero. Está bien, al Señor no le molesta, porque así somos nosotros, ¿verdad? Si me amas, te amo. No al Señor. Le amamos porque Él nos amó primero. Mire qué maravilloso, también es un amor redentor. Es un amor que nos buscó y nos compró. Y Él lo dijo, yo he venido a buscar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y nosotros estábamos bien perdidos. Es un amor también incondicional porque nunca se basó en lo que nosotros hayamos hecho. Nunca. Es más, Pablo dice que Él murió por nosotros cuando aún nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No caben esas palabritas de las personas que dicen, yo voy a venir al Señor cuando todas mis cosas estén en orden. No hay tal cosa. Es solo la misericordia de Dios y cuando nos humillamos que Él entonces puede trabajar con un corazón. Amén. Obviamente este amor es sacrificial y eso lo hemos visto con el Señor. Oiga cómo lo pone Juan 15:13. Dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida ¿por quién? Por sus amigos. Y es con los únicos que más o menos nos vamos a atrever a dar nuestra vida. Pero lo peculiar y lo grandioso, incomprensible del amor de Cristo es que dio su vida por nosotros cuando éramos enemigos declarados. Porque así éramos de orgullosos, ¿verdad? Así. Aún así Él dio o mostró su amor por nosotros. Por eso es que mis amigos, mis hermanos, ¿verdad que entre más nosotros conocemos el amor del Señor y entre más comprendemos todos estos detalles de todo lo que el Señor ha hecho, sigue haciendo y hará, menos comprendemos por qué las personas todavía lo siguen negando? Por eso es mi oración que usted no sea uno de ellos que siguen rechazando al Señor Jesús, sino que de alguna manera que ese amor lo impacte para que corra a sus pies. Amén. ¿Qué le parece si se pone en pie y oramos?